Transistores bipolares como dispositivos de conmutación. Existen dos tipos de transistores bipolares, el NPN y el PNP. La figura 1 muestra el símbolo de cada uno. En el transistor NPN la corriente principal entra por el colector y sale por el emisor y en la base se aplica una señal de control. En el transistor PNP la corriente principal entra por el emisor y sale por el colector y en la base se aplica una señal de control. En un transistor NPN conectado como se ilustra en la figura 2a, conocido como circuito emisor común, la relación entre la corriente de colector, I, sub C, y la diferencia de potencial entre el colector y el emisor, V, sub C, E, se describen mediante la serie de gráficas de la figura 2b. Cuando la corriente de base, I, sub B, es cero, el transistor está en corte. En este estado, tanto la unión base emisor como la unión base colector tienen polarización en inversa. Al aumentar la corriente de base, la corriente del colector también aumenta y, V, sub C, E, disminuye como consecuencia de la mayor cantidad de voltaje que cae en R sub C. Cuando el valor de, V, sub C, E, aumenta hasta el valor, V, sub C, E, saturado, la unión base colector se polarizan directa y la corriente del colector ya no puede aumentar, aun cuando aumentara la corriente de base. Lo anterior se llama saturación. Al modificar el valor de la corriente de base entre 0 y un valor que lleve al transistor a la saturación, es posible usar un transistor bipolar como interruptor. Cuando no hay voltaje de entrada, V sub I, casi todo el voltaje, V sub CC, aparece en la salida. Cuando el voltaje de entrada se hace suficientemente alto, el transistor cambia de forma que en la salida aparece una pequeña fracción del voltaje, V sub CC, ver figura 2c. La relación entre la corriente de colector y la corriente de base, I, sub B, para valores por debajo de aquellos que llevan al transistor a la saturación es I, sub C, es igual a H, sub Fe, E, por I, sub B. Donde H, sub Fe, E, es la ganancia de corriente. En condiciones de saturación, la corriente del colector, I, sub C saturado, es I, sub C, saturado, es igual a V sub CC, menos V sub C, E, saturado, dividido por R sub C. Para asegurar que el transistor llegue a la saturación la corriente de base deberá, por lo tanto, aumentar por lo menos hasta el valor I, sub B saturado, es igual a I, sub C saturado, sobre H sub Fe, E. De esta manera, en un transistor con H sub Fe, E, de 50 I, V sub C, E, saturado de 1 voltio, en un circuito con R sub C, igual a 10 ohmios, V sub CC, igual a 5 voltios, la corriente de base debe aumentar por lo menos a 8 miliamperios. Debido a que la corriente de base necesaria para excitar un transistor de potencia bipolar es bastante grande, es frecuente la necesidad de un segundo transistor para activar la conmutación mediante corrientes relativamente pequeñas, por ejemplo, la corriente que proporciona un microprocesador. Por lo tanto, un circuito conmutador sería de la forma mostrada en la figura 3. La combinación de un par de transistores que permita la conmutación de un valor de corriente alto con una entrada de corriente pequeña se conoce como par de Darlington, el cual se puede obtener en dispositivos de un solo chip. Por lo general, un diodo de protección se conecta en paralelo con el transistor de potencia para evitar que el transistor se dañe durante su desconexión, ya que en general se emplea con cargas inductivas y pueden producirse voltajes transitorios considerables. El circuito integrado, LN2001N, de SGS Thomson contiene 7 pares de Darlington separados, cada uno con su propio diodo de protección. La especificación de los pares indica 500 mA continuos y resiste picos de hasta 600 mA. La figura 4a ilustra las conexiones de un par de Darlington cuando se combina un transistor LVPN pequeño con un transistor NPN grande, lo que se obtiene equivale a un transistor NPN grande, con un factor de amplificación grande. La figura 4b muestra las conexiones Darlington de un transistor PNP pequeño unido a un transistor NPN grande, lo que se obtiene equivale a un transistor PNP grande. Cuando se utilizan actuadores controlados por transistor con un microprocesador, debe ponerse atención en la magnitud de la corriente de base requerida y su dirección. El valor de dicha corriente podría ser demasiado grande y requerir el empleo de un buffer. Este aumenta la corriente de excitación hasta alcanzar el valor requerido. El buffer también puede servir para invertir. La figura 5 ilustra cómo emplear un buffer cuando se utiliza una conmutación por transistor para controlar un motor de corriente continua mediante una conmutación de encendido-apagado. El buffer tipo 240 es inversor, en tanto los tipos 241 y 244 son no inversores.
El buffer 74LS240 tiene una corriente máxima de salida de alto nivel de 15 mA y una corriente máxima de salida de bajo nivel de 24 mA. La conmutación de un transistor bipolar se realiza mediante corrientes de base y existe la posibilidad de utilizar frecuencias de conmutación mayores que en los tiristores. Su capacidad de manejo de potencia es menor que la de los tiristores.